cositas, solo esta parte de la unidad número 3 y empezamos la unidad número 4. Es un ratito que vamos a dar. El trabajo bueno lo van a hacer ustedes desde la práctica. ¿Por qué? Porque van a tener el enunciado, van a tener que pensar si van a usar una ecuación o una inecuación para resolver, cuál es la incógnita, cuál es la expresión. Les comentaba al compañero que nosotros, ese tenés que plantear tu problema a álgebra, álgebra sin acento, fce.unam.edu.ar. Al correo de la cátedra les tenés que presentar tu problema si se te superpone, si no podés rendir porque no podés rendir los sábados y es a las 18:30 el examen, todo eso lo plantean a álgebra, porque la titular es la que decide qué va a hacer. Bueno, les comentaba que para cubrir nuestros cargos, nosotros tenemos que hacer investigación y extensión, además de dar las clases. Entonces, estas dos actividades forman parte del proyecto de extensión. O sea, yo estoy en un proyecto de extensión que voy a dar un curso 4 sábados de mañana. Buenas tardes. Y además vamos a presentar este miércoles a las 16 horas, empieza la jornada de la Universidad de Buenos Aires, y después vamos a dictar un curso con el GeoGebra, Universidad de La Plata. O sea, nosotros necesitamos hacer un montón de actividades fuera de dar las clases. Entonces lo que hacemos es medianamente, buenas tardes Janina, medianamente tratar de equilibrar. Actualmente estamos pudiendo participar de estas jornadas de la Universidad de Buenos Aires y de dar un curso dentro de la Universidad de La Plata, porque es virtual. Porque si uno viaja ya es una cuestión distinta. Pero como es virtual el encuentro, lo podemos hacer. Entonces estamos aprovechando. Y cuando nosotros informamos los 4 años trabajados, necesitamos dar cuenta de actividad en investigación y de actividad en extensión, además de las clases. Por eso es difícil tomar un material resuelto por un alumno para corregir. Por supuesto que si específicamente ustedes me mandan un enunciado y la resolución que la hicieron, aunque esté escrita a mano una foto, yo se las corrijo, pero un problema, una actividad. ¿Se entiende? Porque es un tema de tiempo, no es un tema de que no les quiero corregir. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve el power? O sea, si le mando una sola ecuación, ahí sí no va a tener problema en corregirme. ¿Cómo? Yo le mando una sola ecuación, digamos, ahí sí usted ya no va a tener problema en corregir. Pero una ecuación, ningún problema. Me la mandás al correo, a mi correo particular, que yo les voy a escribir después. Yo de mañana me suelo levantar bastante temprano, bajo tu ecuación, corrijo la fotito y te puedo decir en qué renglón hiciste qué cosa y por qué, si te equivocaste, si tu conjunto de solución está bien, esas cosas, ningún problema. ¿Está? Bien. Bueno. Me gustó este dibujito, o sea, resolución de problemas está escrito en el formato que permitía el PowerPoint, y me gustó esta idea de que un aula normal versus una persona trabajando con su computadora. Las clases evidentemente online o a través de la computadora son distintas. Ya suponen otras habilidades
que tienen que tener y que yo también tengo que tener. Valoramos y queremos, creería desde los colegas que conozco, las clases presenciales. El problema es que hay que garantizar la salud y eso no lo pueden hacer. Entonces, si nosotros no podemos estar 70 personas una al lado de la otra, y un profesor o dos profesores dando clase, no podemos estar en las clases presenciales. Cuando se den las condiciones, sí, no tenemos problemas en dar clases. Yo tengo 30 años de trabajo, así que imagínense, extraño muchísimo ir a trabajar, porque a pesar de que uno trabaja relativamente cómodo en la casa, hay cuestiones que son ajenas y que antes no las teníamos interfiriendo. Bueno, el tema de resolución de problemas a mí me gusta. En las propuestas que hice yo no puse resolución de problemas, les aviso. Si otro propone resolución de problemas en el parcial, no lo sé, yo no puse. Esta es una definición y ustedes tienen ahí el link del PDF donde habla sobre resolución de problemas. ¿Cualquier enunciado es un problema? No. Porque yo puedo describir una situación y no es un problema. Para que haya un problema tiene que haber algo que se pretenda encontrar o resolver. Y también los problemas tienen que estar adecuados a los conocimientos que tienen ustedes. O sea, ustedes tienen que tener los conocimientos necesarios para, dado el problema, identificar cuáles son los datos, cuál es la incógnita, porque nosotros trabajamos con ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces los problemas van a tener una solución, dos soluciones. Si tienen dos soluciones, tienen que ver cuál es la correcta, porque si ustedes tienen una ecuación de segundo grado y tienen como raíces la completa, la igualdad a 0 y encontrar las raíces. Y uno de los valores me dio menos 5 y el otro me dio 25. Y yo leo el contexto del problema y dice que es la edad de una persona. Entonces yo tengo que descartar el menos 5 porque la persona no puede tener una edad negativa. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, la idea, nosotros, la profesora Núñez y yo fuimos la que hicimos el práctico número 3, por eso tenemos idea de lo que estamos hablando. Nosotros elegimos problemas, y problemas así que fuesen, digamos, que fuesen un problema, que fuesen interesantes, porque si yo hago algo un enunciado y ustedes lo leen y dicen, conozco eso que estoy leyendo, no tiene sentido, no tiene razón de ser el problema. Entonces, este es el link no sé si está en el aula virtual, sinceramente no sé, pero si no está, se puede colocar el Power en el aula virtual, no hay ningún problema. ¿Está? Ah, bueno. Y el link es a un PDF que habla todo sobre problemas. Entonces, hay varios consejos que le damos para resolver un problema. Uno de ellos es que ustedes lo tienen que leer y lo tienen que entender al problema. Pasa que a veces ustedes leen por arriba, dicen, bueno, y dice tal cosa, y escriben y resuelven, y encontraron la solución y ya está. No, yo tengo que leer bien, tengo que distinguir los datos y la incógnita. Tengo que establecer relaciones entre los datos, pero no cualquier relación, tengo que establecer una relación que me permita encontrar la incógnita, porque si no encuentro el valor de la incógnita, o los valores de la incógnita, no resuelvo el problema. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe.
Bueno, y después hacemos mucho hincapié en el tema de la verificación. Puede ocurrir que cuando yo hice el desarrollo de la ecuación o cuando resolví la inecuación me equivoqué en algo. Cuando hago la verificación, en teoría, sale a la luz o me doy cuenta de que hay un error. Entonces, es importante que ustedes hagan la verificación y otra cosa que no es menos importante es que ustedes escriban la respuesta. Escribir en lenguaje coloquial. ¿Se entiende? Con palabras. Por eso. Mi sobrino se llama Federico, entonces tenía que poner un nombre, puse Federico. Federico tiene hoy 10 años, en realidad ya está por cumplir 12, pero bueno, este era cuando era más chiquito. El problema, dice Federico, tiene hoy 10 años, en 2 años tendría o tendrá la tercera parte de la edad de su padre. ¿Cuántos años tiene el padre de Federico hoy? Entonces, en el planteo yo lo que sé es la edad de la persona, del hijo, que es 10 años. Si la edad del hijo ahora es 2 años, en 2 años va a tener 12 años. ¿Está? Entonces, si la edad del padre yo hoy no la conozco, la escribo como X. En 2 años va a tener X más 2. Eso es algo que ustedes tienen que aprender a trabajar y usando ecuaciones sin asustarse o sin inquietarse porque tienen letras. Yo ocupo letras para la edad del padre hoy porque no la conozco. Entonces necesito ocupar una letra. Generalmente nosotros elegimos la X. En 2 años, ¿cuánto va a tener? Y bueno, la edad que tiene ahora X más 2. El padre. Entonces, de acuerdo al enunciado, a mí me dijeron que la tercera parte es 1/3. ¿Sí? El hijo en 2 años va a tener 12 años. Y esa edad del hijo va a ser la tercera parte, por eso escribí la fracción 1/3 de la edad del padre. La edad del padre hoy no la conozco, pero sé que dentro de 2 años va a tener esa edad que tiene hoy más 2. Entonces es una ecuación sencilla la que relaciona los datos que yo tengo. Entonces, ¿cómo hice para llegar a esta expresión X más 2 igual a 3 por 12? Escucho. Puede ser el inverso de 1 sobre 3, profe. ¿Qué es 3? Premultipliqué por 3 los dos miembros de la igualdad. Y después asocié el 3 con 1/3 y me dio 1. Entonces 1 por X más 2 me dio X más 2. Y 3 por 12 lo resolví. Acá escribí 3 por 12 para que quede bien claro que lo que estoy haciendo es multiplicar por 3 los dos miembros de la igualdad. 3 por 12 me dio 36 y después yo no quiero X más 2. Yo sé que en 2 años va a tener 36. Yo quiero la edad hoy. Entonces lo que hago es sumar el opuesto. Si puedo volver a explicar, bueno. Esta ecuación es la traducción de la información del problema. La información del problema dice que en 2 años la edad de Federico, dice Federico hoy tiene 10 años, en 2 años va a tener 12. Y dice que esa edad del hijo, que se llama Federico, va a ser la tercera parte de la edad del padre en ese momento. Si yo no conozco la edad del padre hoy, sí sé que esa edad del padre hoy más 2 va a ser la edad que va a tener el padre en 2 años. Y la tercera parte de esa edad del padre va a ser la edad del hijo. Entonces, ¿qué hice? Premultipliqué por 3. 3 por 1/3 me dio 1. 1 por X más 2, X más 2. Y 3 por 12 me dio 36. Una vez que tengo esta expresión sencilla, lo que hice fue
sumar el opuesto de 2, que es menos 2, a los dos miembros de la igualdad, y llegué a que X es 34. ¿Y qué había indicado yo como X? Escucho. La edad de hoy del padre. La edad del padre hoy. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Sí o sí tengo que decir, acá yo escribí, la verificación hice. Hoy el hijo, que se llama Federico, tiene 10 años. En 2 años va a tener 12. El padre hoy tiene 34 años. En 2 años va a tener 36. Entonces reemplacé por 34 X y me tiene que dar exactamente igual el primer miembro de la igualdad al segundo. Entonces hice 34 más 2, 36, 36 dividido 3, 12. 12 es igual a 12. Esa es la verificación. ¿Por qué? Porque la expresión algebraica es igual a un número. También podría haber puesto 34 más 2 dividido 3 es igual a 36 dividido 3 igual a 12. Y también estoy verificando. ¿Por qué? Porque solo en el primer miembro de la igualdad tengo X. Entonces tengo que llegar a un número. Y llegué al número que figura en el segundo miembro de la igualdad. Esas son dos formas correctas de verificar cuando tienen expresiones de esta clase. Si ustedes tuviesen X en los dos miembros de la igualdad, tienen que reemplazar X en los dos miembros de la igualdad y ahí sí hacer el desarrollo y llegar al mismo número. Entonces, yo puse, acá está la pregunta, ¿cuántos años tiene el padre de Federico hoy? El padre de Federico tiene 34 años hoy. Y cumple con las condiciones. Dentro de 2 años, el hijo tendrá 12 y el padre tendrá 36 años en ese momento. ¿Se entiende cuál es la idea de los problemas? Hasta ¿Sí ahora, o no? profe, sí se entiende. Bueno, espero que le vaya bien cuando lo hagan desde la práctica. Porque desde la práctica nosotros con la profesora Núñez lo que hicimos fue, antes estaba en el práctico separado. Lo primero eran ecuaciones y lo que estaba después eran inecuaciones. Nosotros como que los mezclamos. ¿Por qué? Porque la idea en un problema es saber si corresponde a una ecuación o a una inecuación. En álgebra unidad 3. No la idea de un problema en general. Nosotros estamos en álgebra en la unidad número 3. Esa es la idea. Trabajar con problemas para ver un poquito qué puedo hacer con respecto a las ecuaciones y a las inecuaciones. Entonces, los problemas que nosotros dimos en el práctico 3 o que elegimos hacen referencia a ecuaciones y a inecuaciones. Primero tengo que saber eso, de acuerdo al problema. Después tengo que establecerlos con los datos, armar la expresión de la ecuación o la expresión de la inecuación, resolver y contestar lo que me están preguntando. Bueno. Cuando tenemos acceso, si tenemos acceso a la e-biblioteca, este libro está muy bueno con respecto a funciones. Yo hoy a la mañana estuve haciendo otra cosa de estadística 1, por eso no entré al aula virtual y no me fijé dónde me dicen que está la e-biblioteca. Nosotros el año pasado, sí, el año pasado tuvimos acceso a la e-biblioteca. Este era un libro que estaba dentro de la e-biblioteca, o sea, se podía leer en forma virtual, y era un libro muy interesante en la parte de funciones. Funciones estaba muy bien en este libro. Bueno. Después, siempre les pongo en la parte del programa. El programa que está vigente todavía. Bueno, empezamos a trabajar con el programa nuevo.
el tema, ahora sí hablo de tema, álgebra de funciones no lo damos más. Así que si ustedes tienen el programa impreso, pueden tachar álgebra de funciones. Álgebra de funciones no se da más. Yo no comienzo con funciones, yo comienzo con par ordenado, producto cartesiano, hablo de relaciones y después recién de funciones. Y siempre voy haciendo funciones y haciendo a la par la representación gráfica, sea en diagrama de Venn o sea en ejes cartesianos ortogonales. Las funciones especiales, que son constante, identidad, parte entera, signo, valor absoluto, yo tengo un power, que no sé si está, pero es un power muy interesante, y yo no tengo todo escrito en el power. Después creo que lo escribí para que les quede a ustedes, pero la idea es usar el power de funciones especiales para hablar con ustedes, para que ustedes sepan que por eso el power de funciones especiales lo voy a ver después de ver funciones crecientes, decrecientes, pares e impares. Después de ese tema. ¿Por qué? Porque ustedes pueden distinguir, por ejemplo, en la función valor absoluto, un intervalo en que la función es decreciente y un intervalo en que la función es creciente. Y eso sí está en el examen, en la propuesta que hice yo de examen. Lo que no está es composición de funciones ni función inversa, que eso por lo que entendí lo dejamos para el recuperatorio. Entonces, ustedes van a tener que saber la definición de función, van a tener que saber la representación gráfica de una función, van a tener que saber acerca de las funciones especiales, escribir la función constante en general, hacer un dibujo, un gráfico en ejes cartesianos de la función constante. En la función constante no hay intervalo de crecimiento ni intervalo de decrecimiento porque es constante, y decir si esa función es par o impar, o no es par ni impar. Entonces, sí, la continuidad también lo hablamos desde que empezamos funciones. Cuando representamos las funciones en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, ¿por qué comienzo yo con par ordenado? Comienzo con par ordenado, ¿por qué? Porque yo voy a ir a graficar a un sistema de ejes cartesianos. Les muestro. Entonces, cuando yo voy a graficar a un sistema de ejes cartesianos, si yo escribo 2,5 y presiono Enter, ¿sí? Ustedes no ven nada, pero ¿por qué no ven nada? Porque acá se ve hasta 4. Entonces, 2,5 y ahora se ve hasta 6. Vamos a darle la posibilidad de que se vea 5. A ver, le voy a desplazar entonces. Bueno, no me quiere hacer las graduaciones de uno en uno. A ver si le obligo a hacer de uno en uno. No, quiere. Vamos a después arreglarle. Bueno, y si escribo el par 5,2, 5,2, estoy representando algebraicamente otro punto. Entonces, nos da lo mismo en un sistema de ejes cartesianos
representar el punto de coordenadas 2, 5, ahí está, que el punto de coordenadas 5, 2. O sea, el punto de coordenadas 2, 5 tiene valor en X2 y valor en Y5, y el punto de coordenadas 5, 2 tiene valor en X5 y valor en Y2. ¿Está? Por eso es importante el tema de los pares ordenados. Por supuesto que primero voy a trabajar con diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque queremos darle de la forma más fácil, con funciones. Estoy hablando de funciones, no estoy hablando de producto cartesiano. Entonces, nosotros definimos el producto cartesiano entre dos conjuntos no vacíos A y B, al conjunto de todos los pares, por eso está todos en rojo, todos los pares ordenados, de manera tal que la primera componente pertenezca al conjunto A y la segunda componente al conjunto B. En símbolos, ¿cómo lo digo? Y lo digo de esta manera. Entonces, el producto cartesiano, en algún momento en parciales se tomó. Yo no propuse porque a mí me parece más importante funciones. Pero doy producto cartesiano porque quiero que ustedes sepan lo que es par ordenado. El par ordenado es importante, ¿por qué? Porque después ustedes tienen que representar en un sistema de ejes cartesianos. Y si ustedes representan un par XY, les da lo mismo que par que tiene cambiadas las componentes, va a salir mal la gráfica. No va a estar bien. Entonces, después lo que hice fue considerar, acá hay un conjunto de pares ordenados. Vamos a despintar esta parte si se puede. No se puede. Bueno, vamos a despintar todo entonces. Lo único que estoy diciendo es que este conjunto de pares ordenados está incluido en el producto cartesiano A por B. Y este conjunto de pares ordenados está incluido también en el producto cartesiano A por B. Y lo que analizo es si son funciones o son relaciones. ¿Por qué? Porque para que un conjunto de pares ordenados sea una función, tiene que cumplir con dos postulados. Uno es el postulado de existencia y el otro el postulado de unicidad. ¿Qué establece el postulado de existencia? Acá lo copié del material que tenía el alumno. ¿Se acuerdan que el profesor, uno de los alumnos dijo que tenía el material álgebra de la profesora Marta Eloemia Sarasola? Bueno, yo les copié de ahí los postulados, tanto el de existencia como el de unicidad. ¿Qué dice el postulado de existencia? El postulado de existencia dice que cualquiera sea el X que pertenece al primer conjunto, estoy hablando de una función o de una relación de A, del conjunto A en el conjunto B. Por eso, para todo X elemento del conjunto A existe un Y elemento del conjunto B de manera tal que el par XY pertenece a la función. Cuando nosotros hablamos de pares ordenados, estamos refiriéndonos a algo que en matemática se llama grafo, y es función. Y el postulado de unicidad establece que si tomo un X que pertenece al conjunto A y un Y y un Z que pertenecen al conjunto B, si digo que el par XY pertenece a la función y el par XZ pertenece a la función, ¿qué tiene que pasar con esta segunda componente?
cómo tienen que ser las segundas componentes. ¿Escucho? ¿Iguales? Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene cada elemento tiene que ser única. A eso hace referencia el postulado de unicidad. Entonces yo me puedo fijar acá. Este menos 2, que es el diagramita de Venn que le hice abajo. A menos 2 le corresponde 3 como imagen. A 0 le corresponde, no vamos a decir como imagen porque no sabemos si es función. A menos 2 le corresponde 3. A 0 le corresponde menos 1. Pero a 0 también le corresponde 3. ¿Puede ser una función? No. No. Por eso existe una R acá dibujadita, que es el símbolo que se utiliza para las relaciones. Disculpe, profe, yo no entendí lo que es postulado de unicidad y postulado de existencia. ¿Se puede repetir? Sí, profe. Yo tampoco, profe. En el Profe, postulado de yo me perdí también con la definición de imagen. ¿Producto cartesiano está? Es lo mismo decir que la primer componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B, que decir que la primera componente pertenece a B y la segunda a A. Pregunto, ¿es lo mismo? ¿Sí o no? Y ahí me doy cuenta. No, no es lo mismo. Desde el momento que A tiene como elementos el menos 2, el 0 y el 1, y B tiene como elementos el menos 1 y el 3, no puede ser lo mismo hacer A por B que hacer B por A. Si A y B son estos conjuntos no vacíos, porque los pares son ordenados. La primer componente tiene que ser menos 2, 0 o 1. Y las segundas componentes sí pueden ser menos 1 o 3. Por eso hay que ser ordenado. Ser ordenado significa, yo sé que mi primer componente puede ser menos 2. Entonces el primer par va a ser menos 2, menos 1. El segundo par va a ser menos 2, 3. El tercer par va a ser 0, menos 1. El cuarto va a ser 0, 3. El quinto va a ser 1, menos 1. Y el último, 1, 3. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Por qué no sería lo mismo? Gracias. O sea, no se puede Eso, porque los dos tienen números distintos. sí, porque es un par en el que el orden es importante. Por eso se llama par ordenado. Y por definición, la primer componente pertenece al primer conjunto, que tiene como elementos menos 2, 0 y 1. Y la segunda componente pertenece al segundo conjunto, que tiene como elementos menos 1, 3. Y yo ya les mostré que decir que cada par tiene su representación gráfica, que si yo cambio de lugar, no represento el mismo punto. O sea, no tengo el mismo elemento. ¿Hasta ahí sí está? ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Sí, Sí, profesora. profe, y en el caso que A y B tengan los mismos números, ahí sí sería lo mismo. Sí, pero es un caso particular. Ahí porque hago A por A o B por B, sea cual fuese el nombre que yo le doy al conjunto. Ahí es conmutativo el orden porque estoy trabajando con el mismo conjunto. Es un caso particular. En general no es conmutativo porque A se llama A porque tiene determinados elementos y B se llama B porque tiene elementos distintos. Entonces, de ese producto cartesiano yo saqué pares ordenados, menos 2, 3,
el primer par. Por supuesto que por ser pares ordenados van entre paréntesis. 0 menos 1 es el otro par. 0, 3. ¿Qué me está diciendo cada par? Me está diciendo lo que yo dibujé acá. A. Menos 2 le corresponde 3. De menos 2 a 3. ¿Se entiende? ¿Podría repetir? Cada par es el valor de X y el valor correspondiente de Y. Si es una función. 0 menos 1 es un par. 0, 3 no puede ser otro par de una función. Sí puede ser un par de una relación. Por eso en el práctico tienen relaciones primero y después tienen funciones. Porque las funciones son relaciones que tienen más condiciones. Entonces, seguimos con este. Acá les aclaré, este conjunto no es una relación, pero no es una función, porque a 0 le corresponde menos 1 y a 0 también le corresponde 3. Y para que sea una función, tenía que cumplir. El postulado de existencia lo está cumpliendo. Desde el momento en que desde menos 2, desde 0 y desde 1 salen flechas. Entonces la condición de existencia está cumpliendo, pero no está cumpliendo la condición de unicidad, porque me está diciendo que 0 se corresponde con menos 1 y ese número 0 también se corresponde con 3. Al no cumplir una de las condiciones, que es la de unicidad, no es función, es una relación, eso sí es. Profe, ¿y por casualidad podría explicarnos cuál sería la definición de imagen? La imagen tiene que ser cuando vos trabajás con funciones. Por eso tengo que llegar acá. Acá tengo que llegar. Para hablar de imagen. Yo tengo que definir dos conjuntos no vacíos, A y B, y establecer cómo va a ir la función. Esta función va del conjunto A en el conjunto B. Por eso A tiene un nombre que es dominio y B tiene un nombre que le convenimos en llamarle codominio. ¿Sí? Entonces, yo me fijo este conjunto de pares. Será una función y bueno, a menos 2 dice que le corresponde menos 1. Perfecto. Tiene imagen porque desde menos 2 sale una flecha y le corresponde solo el menos 1. Así que está cumpliendo existencia y unicidad. Al 0 le corresponde también menos 1, no hay ningún problema. A 0 le puede corresponder el mismo elemento como imagen. Ahí sí, la imagen de menos 2 y la imagen de 0 es igual a menos 1. Cumple con el postulado de existencia, sale la flecha, y el de unicidad porque a 0 solo le corresponde menos 1. Y el otro elemento es 1. A 1 le corresponde 3. De 1 sale la flecha, está cumpliendo la existencia, y a 1 solo le corresponde 3. Por eso hablo de función. Cuando hablo de función, hablo de la imagen o el correspondiente. A, la imagen F, porque F le llama la función. De menos 2 es menos 1. La imagen F de 0 también es menos 1. La imagen de 1 es 3.
que eso debe estar escrito acá. Yo todo lo que digo cuando doy clase lo escribo. A menos 2 le corresponde como imagen menos 1. A 0 le corresponde como imagen también menos 1 y no hay ningún problema. Y a 1 le corresponde como imagen el 3. Entonces, una función y si me fijo en los valores que son imagen, el conjunto de esos valores forman el conjunto imagen. El conjunto imagen en este caso es un conjunto que tiene 2 elementos, el menos 1 y el 3. Y coincide con B. A veces puede no coincidir. ¿Está hasta ahí? Sí, profe, Sí. pero ¿qué significaba la R de arriba? La R dibujadita, relación, y a veces se pone un subíndice. ¿Esta R? ¿Esta que yo resalté? Sí, esa, relación. Esa significa relación. Si Ok. vos tenés varias opciones, porque la relación puede ser menor, la relación puede ser menor o igual. Si vos tenés varias relaciones, entonces pones R con un subíndice, R sub 1, R sub 2 o R y debajo le aclarás a qué hace referencia. Profe, entonces, Le escucho. no puede pertenecer a 2 imágenes, así es. No, un mismo elemento del primer conjunto no puede tener 2 correspondientes en el segundo conjunto. Si un elemento del primer conjunto tiene 2 correspondientes, significa que es una relación, no es una función. Profe, ¿podría ser entonces menos 2 que corresponda a menos 1 y 3? Ahí ya no sería. Sí, si hay otra flechita acá que va desde menos 2 a 3, no es función. Porque este elemento menos 2 tendría menos 1 como imagen o como correspondiente y también lo tendría 3. Profe, Sí, ¿podría repetir lo que dijo? Profe, pero o sea, Lo eso, anterior. tengo una consulta respecto a las flechitas. En Ajá. el conjunto A no pueden Ajá. tener tipo 2, ¿no? O sea, no puede ser menos 2 con menos 1 y 3. Pero del conjunto B sí pueden tener Sí, en una sí. función. Espera un poquito. Voy a ir al Paint. Profe, ¿este material lo va a subir al aula? ¿No está? No, no está. No, no está. Tiene que poner el ojito, profe. El ojito debe estar cerrado. Puede ser. Bueno, acá. Y acá ve. Entonces, yo tengo, en este caso tengo 3 elementos. Yo los pongo como números porque en realidad tendría que poner un puntito y el número, pero se me hace engorroso. ¿Menos 2 era? Sí, ¿Sí? menos 2, 0 0. y 3, no, 1. 1, Menos creo. uno, creo que era. 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. 1 menos 1. Okay. No quiero perder tiempo en algo que no es relevante. ¿Qué elemento? No es importante qué elemento, es importante qué es lo que No era de pasa. B. Bueno, en el B, ¿quién tenía? 1 menos 1. Menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Y acá era 1. Qué lindo que se pueda borrar. Bueno. Entonces, yo le voy a dibujar algo que no es función. Para dibujarle lo que no es función le pongo. Le voy a poner a propósito. A 1 le corresponde, a menos 2 le corresponde menos 1. Y también la otra condición. ¿Por qué no me deja empezar ahí? Bueno, si no quieres que empiece ahí, empiezo cerquita. Yo le hablo al...
a la imagen. Ay. Yo quiero que a menos 2, porque yo no había dado por terminado, sí, ya me di cuenta. Ahí está. A menos 2 le corresponde menos 1 y a menos 2 le corresponde 3. De 0 no sale ninguna flecha. Y a 1 le corresponde 3. Entonces, esto no es función, porque no cumple ni con el postulado de existencia, porque desde 0 no está saliendo ninguna flecha. Entonces hay un elemento del conjunto de partida que no tiene correspondiente. Y hay un elemento del conjunto de partida, que es A, que es el menos 2, al que le corresponden 2 elementos. Por eso no es función. ¿Se entendió ahora? Profe, ¿y ahí se podría decir que 0 no tiene imagen? No, no tiene correspondiente, porque vos cuando hablas de imagen, hablas de función. O sea, algo que es función es cuando un elemento del dominio no tiene imagen, pero un elemento del dominio para que sea función tiene que tener imagen. No tiene, entonces una relación y el 0 no tiene su correspondiente. Eso sería lo matemáticamente correcto. ¿Está? Sí, profe. Profe, Sí. y una pregunta estúpida, creería. Sí. ¿Cómo identifico qué números pertenecen a cada conjunto? Porque eso yo no lo entendí. Lo que pasa es que te van a decir de A en B. Entonces te van a decir qué elementos tiene A. De A, acá tiene que haber una flechita. No sé cómo se hace la flechita acá. Vamos a hacer un segmento. Vamos a hacerle bien. Puedo elegir que sea más finito todavía. Le voy a hacer... Y acá tiene que ir B. Te tienen que dar de qué conjunto en qué conjunto tenés que mirar. Entonces vos hacés, o sea, tenés que saber que se puede hacer un producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿qué pares tiene? Tiene todos los pares que podés formar con elementos de A y de B. Después te van a dar relaciones que son subconjuntos del producto cartesiano. Por eso lo que quiero hacer ahora es deshacer, hasta quedarme con este dibujito, ¿sí? Entonces, ahora la otra pregunta de la compañera que decía, ¿pueden elementos distintos tener la misma imagen? Sí. A menos 2 le puede corresponder menos 1. A 0 le puede corresponder menos 1. Y a 1 le puede corresponder menos 1. Y es una función. Es más, si yo quiero, puedo encontrar el conjunto imagen